Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver las benzodiazepinas desde una perspectiva de su uso racional. Las benzodiazepinas son un grupo de psicofármacos muy conocidos y de amplia prescripción desde que han aparecido en la década de los 60, sucediendo a los barbitúricos en ese entonces. Los barbitúricos eran utilizados para fines de como hipnóticos, como sedativos, pero tenían muchos efectos colaterales. Y se encontraron este tipo de medicamentos, las benzodiazepinas, que fueron un sucesor exitoso porque no causaban los mismos efectos adversos que los barbitúricos, ¿no? Eran mucho más seguros. Estos grupos de drogas, como dice acá, están muy relacionados entre sí, tienen una estructura química similar, los distintos fármacos que conforman este grupo, y vamos a ir viendo más adelante que comparten muchas cosas sobre todo de la farmacodinámica, y en la farmacocinética van a tener diferencia entre los distintos medicamentos. Las benzodiazepinas tienen un perfil farmacológico similar entre todas las que existen, y dependiendo de la dosis, es decir, si les doy poco o le doy mucho, va a tener distintos efectos. Si le doy pocas dosis de benzodiazepinas a un paciente, sobre todo voy a conseguir que él calme su ansiedad, lo que serían las propiedades ansiolíticas. Si yo aumento las dosis, ya voy a conseguir sedar más al paciente, ¿no? Especialmente pacientes que están agitados, que están muy angustiados y todo, voy a poder sedarlos con una dosis mayor. Y si yo quiero que este paciente duerma, también puedo conseguir eso porque tiene propiedades hipnóticas cuando aumento más las dosis de estos medicamentos. Además de estos tres, las benzodiazepinas tienen otras propiedades como que son relajantes musculares. La persona que toma esto se siente mucho más relajada, descansa mucho mejor. Y anticonvulsivantes, ¿no? Que esto sería para personas que sufren de convulsiones, que se les puede dar y les ayuda a evitar las convulsiones. Un poco comparando con los barbitúricos, porque yo les dije que estos suplieron a los barbitúricos. Los barbitúricos tenían un perfil similar a esto. Sin embargo, los barbitúricos, además, en dosis muy altas, podían llevar a la persona al coma y a la muerte. En cambio, las benzodiazepinas son más seguras porque por más de que uno tome dosis muy altas, solamente llegan a esto de la hipnosis si es que se toman solos, ¿no? Ahora, si se combinaran con otros medicamentos, claro, igual son riesgosos de que esto pueda llegar al coma o a la muerte en una persona que se intoxica por benzodiazepinas. ¿Por qué les hablo del uso racional? Bueno, como les dije, estos fueron encontrados en 1960 y cuando se encontraron, como no producían los efectos adversos o peligrosos como los barbitúricos, empezaron a utilizarse masivamente, considerados como un fármaco milagro. Se extendió el uso rápidamente sin haber hecho ni siquiera estudios a profundidad sobre estos medicamentos, y como calmaba a las personas, les hacía sentir más tranquilas, les ayudaba con muchos síntomas que tenían de angustia, ansiedad, incluso síntomas depresivos porque les hacía sentir más tranquilos y todo. Entonces, el uso se extendió tanto, pero después con el tiempo se fue viendo de que estos fármacos no eran tan milagrosos y no eran tan inocuos, sino que tenían efectos secundarios que fueron apareciendo con el tiempo, y sobre todo en el momento de querer dejar de usarlos, porque muchas personas que los tomaban tenían dificultades para dejar de tomarlos, ¿no? Entonces, en 1984 ya estos medicamentos se fueron incluyendo como fármacos peligrosos, y desde más o menos ese entonces y poco a poco en todos los países se ha ido regulando la prescripción de estos medicamentos. Aquí en nuestro país la prescripción de estos medicamentos es bajo receta médica, sí o sí, y tiene que ser con uso médico, ¿no? No puede recetarlo cualquier persona, e incluso muchos médicos generales, aunque pueden, tienen el temor de recetar estos medicamentos. Entonces ahí se ha frenado un poco y se ha empezado a hablar del uso racional, ¿no? Porque en ese entonces se recetaba por doquier y no era lo apropiado.
Entonces, como dice acá, a pesar de que tenía muchas virtudes terapéuticas, esto ha llevado a un uso discriminado, no se conocía muy bien sus efectos adversos o interacciones farmacológicas, sobre todo con alcohol, por ejemplo, o con otros hipnóticos, y no se vio en ese momento que podían ser perjudiciales, ¿no? Estos fueron apareciendo poco a poco después. Las benzodiazepinas, todos los medicamentos que componen este grupo de benzodiazepinas comparten los mismos efectos adversos y tóxicos, ¿no? Em, entonces, a todo se aplica esto digamos, cómo se utiliza el medicamento y la duración del tratamiento, ¿no? Entonces, voy a irles dando algunas pautas sobre esto y que se aplicaría a todos por igual. Hay muchas benzodiazepinas que se pueden encontrar en el mercado. En su farmacocinética van a variar de acuerdo a la presentación. Por ejemplo, la liberación ya hemos dicho que se va a dar de acuerdo al tipo de tableta, sobre todo que en la forma que viene. Por ejemplo, hay tabletas compactas, hay otras que tienen recubiertas, ¿no? Pero en el momento de la absorción también va a depender un poco de la forma en la que viene la benzodiazepina. La mayoría vienen por vía oral y estas se pueden también encontrar por vía sublingual, es decir, aquellas tabletas que se ponen bajo la lengua y que sí se absorben más rápido porque se deshacen mucho más rápido en la boca y se absorbe por las mucosas de la boca. Luego también hay de presentación de vía intramuscular, pero donde la absorción es más lenta por el músculo y excepto para algunos, como dice ahí, lorazepam y midazolam. Y luego tenemos la vía intravenosa, que sería una de las más rápidas y que se utiliza para situaciones de urgencia, ¿no? Pero con riesgos porque puede producir problemas respiratorios. La distribución de estos medicamentos son muy liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que se distribuyen rápidamente, que ingresan fácilmente al sistema nervioso central. Entonces, y esto por esta característica liposoluble. En cuanto al metabolismo, la mayoría se metabolizan a nivel hepático. Hay algunos que no, que son más seguros, por ejemplo, en personas que tienen problemas de hígado. Y la excreción es renal, ¿no? Es decir, se elimina por los riñones. Acá vemos un cuadrito comparativo entre distintas benzodiazepinas que están en el mercado, que todas estas las encontramos acá en Bolivia. El diazepam, que es uno de los que, digamos, tiene una vida media, es decir, que tiene más tiempo de duración dentro del cuerpo, se puede hasta 200 horas. Y hay otras que, como el alprazolam, duran muy poquito tiempo, solamente 20 minutos en el cuerpo. Estas diferencias farmacocinéticas ayudan a los médicos psiquiatras a determinar qué medicamento se va a utilizar. Un ejemplo bastante pequeño es que, por ejemplo, en una crisis de ansiedad o en un trastorno de pánico, en los momentos de las crisis se utiliza alprazolam porque el alprazolam se absorbe mucho más rápido y se elimina también mucho más rápido. Entonces, yo solamente quiero atacar en ese momento la crisis. Entonces, le doy un alprazolam, el paciente toma, hace efecto casi inmediatamente, digamos a los 5 o 10 minutos, y luego ya el efecto se pierde. Mientras que en otros casos, digamos, de trastornos de ansiedad generalizada, donde la ansiedad es mantenida en tiempo, yo puedo utilizar otro tipo de medicamentos que duren más tiempo en el cuerpo, como por ejemplo el clonazepam, que incluso dura más de un día. Entonces, yo le doy el medicamento, si bien no hace efecto ese rato, pero se queda más tiempo en el cuerpo y me sostiene más tiempo el hecho de que la persona esté sin ansiedad. Entonces, estas diferencias farmacocinéticas van a ayudar a los médicos a determinar qué medicamento utilizar en un caso u otro, dependiendo del paciente, ¿no? En cuanto al comienzo del efecto, no siempre la cantidad de tiempo que se queda el medicamento en el cuerpo está relacionado con el inicio de su efecto, ¿no? Em,
Para nosotros los médicos es muy importante conocer en qué momento empieza el efecto porque me va a ayudar a elegir la benzodiazepina como en los ejemplos que les di y además también me ayuda mucho con los de acuerdo al paciente. Hay pacientes que son muy susceptibles que si no sienten que el medicamento les está haciendo efecto rápidamente, no se adhieren al tratamiento, ¿no? Y en cambio otros que son muy sensibles, podríamos decirlos, cuando sienten que ya el medicamento les está sedando, se asustan. Entonces hay que evaluar esto de acuerdo a cada paciente. También en cuanto al efecto hipnótico, si yo quiero que mi medicamento les haga dormir, les tengo que dar un medicamento que le haga dormir rápido, ¿no? No, o sea, unos 15 minutos, 30 minutos. No le voy a dar un medicamento que recién me esté haciendo efecto a la hora o a las 2 horas. Entonces, ahí yo puedo elegir. Y también, ¿qué es lo que busco, no? Si es calmar la ansiedad, si es el hipnótico, o sea, depende qué busco con la benzodiazepina, yo voy a decidir cuál de los medicamentos utilizar. Aquí tengo una tablita del comienzo del efecto, por ejemplo, el diazepam de 30 a 60 minutos, el clonazepam de 20 a 60, ¿no? O sea, y así dependiendo el inicio, aquí dice inicio de acción rápido para el diazepam, sobre todo cuando utilizamos por vía endovenosa, ¿no? Es muy rápido el diazepam. Y aquí tenemos el clonazepam que es intermedio, hasta aquí abajo, y otros, ¿no? Como el midazolam, que también es muy rápido, que casi esto es intramuscular, o sea, yo le pongo una inyección y prácticamente a los segundos ya hace su efecto. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Las benzodiazepinas van a actuar sobre los receptores GABA, como vemos acá, los receptores del ácido gamma aminobutírico, que son estos de aquí abajo que están en la segunda neurona, en la postsináptica. Este neurotransmisor, el GABA, es un inhibidor del sistema nervioso. Su función es inhibir, es decir, parar la acción de la segunda neurona, ¿no? Esto con el fin de calmar a la persona. ¿Qué va a hacer la benzodiazepina? Lo único que hace la benzodiazepina es aumentar la afinidad que tienen los GABA al receptor. Es decir, es como si hiciera más atractivo al receptor, entonces de esa manera se van a unir más neurotransmisores GABA al receptor y va a inhibir más fácilmente a la segunda neurona. Es lo único que hacen las benzodiazepinas. No van a aumentar el GABA ni otra cosa, simplemente van a ayudar a que el GABA funcione, ¿no? Aumentando la afinidad al receptor. Entonces, así potencian, como dice acá, su acción inhibitoria. Esto le da cierta seguridad en las reacciones adversas, porque como los barbitúricos, vamos a volver a la anterior diapositiva, lo que hacían era, aparte de aumentar la afinidad, también hacían de que se fijen más GABAs y otro tipo de cosas, y ellos tenían una acción inhibitoria desde el medicamento, por tanto los barbitúricos eran más peligrosos porque podían producir coma. En cambio, las benzodiazepinas son más seguras porque simplemente es como si promovieran la acción natural del GABA. Sin embargo, tienen efectos adversos, ¿no? Algunos de estos efectos adversos agudos, aquí tenemos los agudos en este cuadrito, van a ser sueño prolongado, en sobredosis cuando hay personas que toman mucho de esto, puede haber coma, puede haber muerte, pero no cuando se toma solo, sino sobre todo cuando se combina con alcohol, porque el alcohol también es un inhibidor del sistema nervioso u otras drogas. Entre los efectos psiquiátricos y psicológicos, los adversos, puede producir a la persona somnolencia, letargo, pérdida de memoria, puede desinhibirlo, ¿no? Es decir, que la persona empieza a hacer cosas que luego no se acuerda, puede ponerlo agresivo, y también puede llevarlo como desinhibe a la persona a comportamientos de alto riesgo, a otros comportamientos agresivos, a actividades criminales. Esto en los efectos agudos, es decir, a los pocos minutos, horas de haber tomado el medicamento. En cuanto a los crónicos, estos se presentan en personas que ya toman benzodiazepinas mucho tiempo. En cuanto a la mortalidad es baja, pero los efectos psiquiátricos y psicológicos puede producir depresión si una persona utiliza mucho tiempo, ansiedad,
aunque no lo crean, porque la persona se va haciendo tolerante al medicamento, es decir, de que las dosis ya no le hacen el mismo efecto, por tanto, cada vez la ansiedad empieza a aumentar más porque ya las dosis que tomo no son suficientes. Luego pérdida de sueño, pérdida de control voluntario. Relacionado a esto, el síndrome de dependencia, la persona se acostumbra al medicamento, se hace dependiente del medicamento y no lo puede dejar, ¿no? Esto que es en personas que lo han tomado mucho tiempo o también otras personas que muchas veces consiguen el medicamento de formas ilícitas. Y a otros, como van a ver aquí, se los voy a dejar igual las diapositivas para después. La tolerancia y la dependencia física. La tolerancia es la necesidad de utilizar una dosis cada vez mayor para lograr el efecto deseado. Y este aparece más o menos a la primera, segunda semana. El efecto sedante aparece la primera, segunda semana y cuando usamos como hipnótico aparece a las 4 semanas. Por tanto, se sugiere que no se utilice más de 4 semanas este tipo de medicamentos. Pero no todos los pacientes generan esto, por si acaso, ¿no? No siempre se produce una dependencia física, más una dependencia psicológica. Em, Cuando dejamos el medicamento muy de golpe, también pueden volver los síntomas de ansiedad muy intensamente o me puede aparecer lo que se llama síndrome de abstinencia, donde aparecen síntomas que yo no tenía antes, pero aparecen debido a que yo dejé el medicamento de golpe, ¿no? Entonces, todo esto se los voy a dejar. ¿Y por qué es esto importante? Porque tenemos que tener mucho cuidado en el uso de estos medicamentos, ya que muchas personas se pueden volver dependientes porque, digamos, ellos te estaban tomando por indicación médica, pero la mayoría que se vuelven dependientes es porque han empezado a conseguir los medicamentos sin receta médica, ¿no? Es verdad que muchas de estas personas ya tienen también otro tipo de dependencias, ¿no? Esto le vamos a dejar, pero las van a tener en las diapositivas también, que son las interacciones que tienen las benzodiazepinas con otros medicamentos. ¿Y para qué se utilizan? Estos medicamentos se utilizan para la ansiedad, para el insomnio, también en otros casos como anticonvulsivantes o tratamientos coadyuvantes en pacientes que tienen dependencias al alcohol, en trastornos de ansiedad, como coadyuvantes en tratamientos para depresión y otros. ¿Qué precauciones y contraindicaciones tienen? Hay que dar con mucho cuidado a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, antecedentes de adicción a drogas, pacientes con enfermedad hepática o a pacientes ancianos o debilitados y a personas que realizan tareas peligrosas o requieren alta coordinación, como los que manejan maquinaria pesada. A ellos hay que tener mucho cuidado cuando se les da y no hay que dar en personas que tienen estas condiciones que están mencionadas aquí abajo. Entonces, para hacer un buen uso de las benzodiazepinas es conveniente que el medicamento se utilice con un diagnóstico claro, que primero se intenten otras terapias antes de estar consciente de las contraindicaciones que puede tener este medicamento, tener un tiempo específico de tratamiento y sobre todo eso, ¿no? Que como les he dicho, 4 semanas sería lo recomendado. Advertir al paciente sobre los efectos colaterales, advertir sobre el riesgo de conducir vehículos o manejar maquinaria pesada y luego de haber concluido el tiempo pactado, intentar retirar muy lentamente el medicamento para que no haya estos efectos de rebote o otros síntomas. Aquí les dejo otro. Como dice aquí, el tiempo recomendable es de 4 semanas. Algunos lo extienden hasta 8 y 12, pero es mejor 4 semanas. Y bueno, es buena la información para que nosotros tenemos que informar siempre a nuestros pacientes para que ellos conozcan sobre todos los efectos colaterales que pueden tener y hagan un buen tratamiento. Muchas gracias, chicos.